Hola chicos, chicas, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Bueno, voy a dictar la clase que no dicté el otro sábado por una circunstancia personal que, bueno, me afectó bastante, así que, bueno, no estaba en condiciones de atender las demandas que supone dar una clase como ustedes se merecen. Eh, Voy a hacer una especie de recreación de cosas que quedaron pendientes de la última clase que tuvimos, y voy a desarrollar el tema que correspondía a esa clase, que es juego, ¿no es cierto? Bueno, siempre viene bien hacer un repaso. Bueno, estábamos iniciando entonces la unidad 3. eh, la unidad 3 sitúa el segundo ciclo del nivel inicial, las salas de 4 y 5, ¿no es cierto? En las que, bueno, hay como una mayor preeminencia de la función educativa en sí misma en el nivel inicial, lo cual no quiere decir que se descuida la crianza o la educación, porque siempre cuidamos integralmente a nuestra infancia, pero aparecen más acciones, más discursos, más prácticas propiamente didácticas. Eh, Nosotros hemos hecho ya un recorrido acerca de eh, criterios de selección y organización de contenidos. Hemos hablado de las estructuras didácticas que reconoce el diseño curricular, tales como unidad didáctica, secuencia didáctica, itinerario, proyecto. Eh, Nos faltó recrear en ellos la problemática de los objetivos, contenidos e intencionalidades, que en realidad es un contenido de la didáctica general, ¿no? Del nivel inicial, pero voy a aprovechar, como lo hice también acá, este inicio de unidad, este incipiente desarrollo de unidad para referirme a la planificación en general, a la formulación de objetivos, propósitos e intencionalidades. Dentro de eso voy a inscribir la organización de los contenidos que ya hemos trabajado, y voy a mostrar algunas imágenes que tienen que ver con la especificidad de las salas de 4 y 5, así como vimos videos o imágenes específicas de las salas de 1, 2 y 3 años en un jardín maternal. Así que bueno, vamos a nuestro desarrollo, primero de esta parte más de la didáctica general, en que inscribiremos lo ya trabajado, y en la segunda parte voy a trabajar una clase sobre juego. Son entradas, como decimos siempre, para seguir conversando, así que eh, van a ser presentadoras de temas y problemas más que exposiciones clásicas. Vamos a nuestra clase entonces. Decía, vamos a repasar primero algunos conceptos didácticos. ¿No es este? Algunos conceptos didácticos más generales. Bueno, no lo encuentro ahora. Algunos conceptos más generales que nos permitan recuperar un poco la idea de la planeación didáctica, ¿no es cierto? Eh, bueno, toda acción de planeación didáctica, más allá del nivel educativo de que se trate, empieza por una planificación anual, ¿no es cierto? En nuestro caso, en las salas de nivel inicial, considerando las estructuras didácticas más conocidas, que las hemos ya repasado, unidad didáctica, proyecto, secuencia didáctica, etc. En la planificación anual, entonces, un docente, una docente expresan su planteo anual respecto de cómo van a trabajar los distintos campos de experiencias según el diseño, ¿no es cierto? Y entonces organizan su plan en función de distintos formatos que van combinando según los contenidos. Eh,
quería compartirles una foto de una planificación un poco más real, ¿no es cierto? Esto sería una representación de una planificación, de una parte de una planificación de una colega docente, donde se puede ver, por ejemplo, que para el mes de abril, ¿no es cierto?, se plantea un proyecto que se llama Animando a la Lectura, ludotecas, ESI. Para el mes de mayo se plantean talleres integrados, juegos tradicionales, mi primer cuaderno, ¿sí? Bueno, en función de eso entonces se van presentando los contenidos, los campos de experiencia, ¿no es cierto? Me pareció un muy lindo ejemplo de eh, cómo se muestra una idea muy fuerte en el nivel inicial, ¿no es cierto? Que es que a diferencia de otros niveles donde los contenidos se estructuran, la elección didáctica, en nuestro nivel inicial partimos de las estructuras didácticas, ¿no es cierto?, que nos ponen los diferentes formatos que queremos dar en función de un gran propósito formativo, y a partir de ahí organizamos los campos de experiencia. ¿Por qué? Porque recuerden que la idea de campos de experiencias como estructuras globalizadas tienen que ver con los modos típicos del pensamiento infantil de ese tiempo, que es un pensamiento sincrético, ¿no es cierto? Un pensamiento totalizador. Los niños no tienen los conocimientos fragmentados como si resulta posible en otro tiempo. Por ende, se plantean este tipo de marcos, ¿no es cierto?, donde un proyecto global subsume a los campos de experiencia. Este es un buen planteo de lo que representa, a mi juicio, una planeación propia del nivel inicial, ¿no es cierto? Luego quería compartirles un punto que es muy importante para la didáctica en general, y lo vamos a pensar ahora para nuestro nivel inicial, que es esta diferencia que es la diferencia entre objetivos, propósitos e intencionalidades. En general, los docentes escriben una especie de mezcla de objetivos y propósitos, pero a nosotros nos interesa marcar esa diferencia en virtud de que vamos a asesorar a nuestros colegas y tenemos que tener clara esa precisión, porque esa precisión incide en más de un aspecto de la planificación, por ejemplo, en la evaluación. Los objetivos son construcciones más cercanas al proyecto directamente, por ende están centrados en metas parciales, ¿no es cierto? Son más operativos, están más centrados en los aprendizajes de los niños y niñas, ¿no es cierto? En nuestras planificaciones lo que más predomina son el conocer, comprender, valorar, desarrollar. Fíjense que son eh, productos centrados en los aprendizajes de niños y niñas, ¿no es cierto?, y que están inscriptos mucho más en el proyecto, mucho más asociados a los saberes de ese plan y también a las acciones. Por su parte, los propósitos en general son formulaciones más centradas en la enseñanza, por ende en lo que el docente quiere lograr. Las definimos como más ambiciosas que los objetivos, por ende atañe a la voluntad de promover productos que trascienden los saberes, ¿no es cierto? Los ejemplos son promover, favorecer, propender, generar, contribuir. Fíjense que son planteos docentes, son metas de la enseñanza que están asociadas al proyecto, pero que pretenden no quedarse solamente en ese plano, sino que trascender, que en definitiva es lo importante. Luego, las intencionalidades son más bien metas a largo plazo, enfocadas en los propósitos formativos del nivel, ¿no es cierto? Por ende se sitúan mucho más en lo curricular, como por ejemplo cuando decimos que
la intencionalidad formativa de nuestro nivel inicial es la ampliación cultural de los significados personales, es decir, en la medida en que el niño entra a otros mundos, ¿no es cierto?, amplía sus mundos cotidianos, ¿no? Este tema lo vamos a retomar más adelante. Si nosotros miramos algunos proyectos de nuestros docentes, vemos que se generan por ahí algunas confusiones que vale la pena revisar, que lo van a hacer ustedes cuando hagan prácticas, ¿no es cierto? Bueno, este proyecto se caracteriza por trabajar algunas experiencias básicamente literarias, ¿no es cierto? Aunque como todo lo que es nivel inicial no se cierra a un solo campo de experiencia, ¿no es cierto? Utiliza como recurso la obra de María Elena Walsh, ¿no es cierto? Porque intenta crear un rincón literario que no solamente se destina a los niños y niñas, sino también a las familias. Bien, fíjense lo que nos interesa, que son los propósitos. Aquí la docente dice, por ejemplo, promover la integración paulatina al nuevo grupo, ofrecer actividades lúdicas, brindar situaciones, expresarse a través de los diferentes lenguajes, iniciarlos. Bien, promover es un propósito, ofrecer actividades lúdicas no lo es, porque es una acción vinculada al proyecto de muy corto plazo, una mediación. Brindar situaciones hacia la autonomía, hacia las normas de convivencia sí lo es. Expresarse a través de los diferentes lenguajes es un objetivo, bien planteado pero objetivo, e iniciarlos en el conocimiento sí es un propósito, ¿no es cierto? Puede ser muy sutil la diferencia, pero importa que lo veamos en la medida en que esas cosas por ahí no están del todo claras en la mirada de nuestros docentes, ¿no es cierto? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto?, donde dice promover el conocimiento y el establecimiento de relaciones de culturas, lenguajes e historias. Está muy bueno como propósito, ¿sí? Porque justamente centra la mirada, ¿no es cierto?, en algo que se quiere dejar en los niños más allá de un proyecto, como también enriquecer y acrecentar las capacidades expresivas de los niños, ¿no? Estos son buenos ejemplos de lo que nosotros queremos transmitir, ¿no es cierto? Son esas cosas que los docentes se plantean, digamos, como búsquedas ambiciosas, ¿no es cierto?, acerca de lo que se quiere lograr con los niños. Este ya lo vimos. Bien, este es otro ejemplo, ¿no es cierto?, que tiene algunas confusiones por ahí, pero que es muy valioso igualmente em, en términos de lo que estamos analizando. Bueno, bien, fíjense por ejemplo que acá tenemos un propósito, ¿no es cierto?, que es favorecer el desarrollo de capacidades y actitudes del pensamiento crítico, ¿no es cierto? Esto sería un ejemplo, esto sería un buen ejemplo de propósito, porque a la vez que está saltando del proyecto trascendiendo, se queda en el mismo, que es hablar del mundo natural y social. Diseñar situaciones de enseñanza que posibilite que los alumnos organicen, amplíen. Esto en realidad no sería del todo correcto, porque un propósito no es diseñar situaciones de enseñanza. Eso es más bien la tarea en sí misma, ¿no es cierto? Sería propósito si dijera posibilitar que los alumnos organicen tal cosa, ¿no es cierto? Propiciar el desarrollo de capacidades y actitudes propias del pensamiento crítico, ya lo miramos. Aproximar algunas características de la vida cotidiana es un buen propósito, ¿no es cierto?
incentivar el gusto por participar en múltiples experiencias. Bueno, ahí vamos a decir que es más bien como muy general, ¿no es cierto? Fíjense la diferencia entre este y este. Este habla del mundo natural y social, que es un contenido específico, un campo de experiencias, mientras que este es mucho más general porque apunta a muchas cosas, muchas propuestas, muchos puntos de llegada que tienen que ver en sí mismos con el propósito formativo del nivel inicial, ¿no es cierto? Y acá hay uno que es abordar celebraciones relacionadas con el origen de su pueblo. Eso sería, en verdad, una actividad, un criterio que sustenta una actividad, una propuesta de acción, no sería un propósito. Bueno, lo importante es que nosotros lo tengamos claro porque, como les decía, es importante que nosotros nos proyectemos en el lugar de la ayuda a nuestros colegas, que va a ser una de las misiones que ustedes tengan. Luego quiero abrir estas distintas imágenes que tienen que ver con algunos insumos propios, algunos elementos propios, ¿no es cierto?, de nuestro nivel inicial, em, de nuestro nivel inicial. ¿Por qué traigo este planteo en relación al diseño de la enseñanza? Porque, bueno, acabamos de revisar la problemática de los objetivos, acabamos de revisar eh, esa diferencia, vimos ya la problemática de los contenidos, su selección y organización, y resulta importante ver un aspecto particular del nivel inicial, eso sí, que es el conjunto de recursos, ¿no es cierto?, que constituyen el espacio, que es la sala, en el cual se desarrollan las actividades. Sala que puede ser compuesta, extendida también al baño, al pasillo, al jardín, en tanto que son, desde un punto de vista global, sitios cotidianos en la vida del nivel inicial, ¿no es cierto? También porque en un momento cuando trabajemos juego voy a referirme a la disposición de elementos lúdicos en una sala que por el hecho de estar en una sala son lúdicos pero a la vez son formativos. Entonces estos artefactos, estos objetos que voy a mostrar aquí tienen más de un significado, es decir, que trasciende lo estético porque sabemos que el nivel inicial no está solamente enrolado en ese rasgo, sino que también tienen un propósito formativo. Bueno, esto es una especie de percha, si se quiere, eh, que, como verán, es muy atractiva desde el punto de vista físico, ¿no es cierto?, pero también tiene un propósito alfabetizador. ¿Por qué? Porque son palabras que representan las letras. Es de una sala de 5, donde por supuesto que hay una voluntad formativa de iniciarse en el conocimiento del lenguaje lectoescrito, ¿no es cierto? Esta es una foto de un baño típico de nivel inicial. Se los dejo para que vean el tamaño, ¿no es cierto? Son piletas chiquititas y eso forma parte también de lo que caracteriza el nivel inicial. De hecho, forma parte de los requisitos para que los jardines privados consideren cuando abren jardines, ¿no es cierto?, que son los muebles, la infraestructura es chiquita, es del tamaño de los niños y niñas. Bueno, esto es una típica cartelera, ¿no es cierto?, que, bueno, en este caso tiene como mucha prefabricación, ¿no es cierto? No quiero decir que sea la mejor, pero sí que en nuestras salas de nivel inicial hay muchas de ellas, ¿no es cierto?, porque tienen que ver
con el valor de lo atractivo, de los recursos, el valor de lo gráficamente atractivo, de lo estéticamente atractivo, lo cual tiene algún valor en términos de la forma de aprender de los niños. Los niños están aún muy atados al valor de las imágenes, ¿no es cierto? Aunque sí podríamos discutir respecto del contenido de las imágenes, pero no es un tema que entre en contradicción porque es muy atento este rasgo, ¿no es cierto?, a el aprendizaje propio en este tiempo de la vida infantil. Esta es una típica cocinita muy, muy linda que tiene cortinitas, que tiene una mesa. Este tipo de juegos, de artefactos, atrae mucho a niños y niñas porque, bueno, porque tiene mucho que ver con su vida cotidiana, porque permite elaborar, es decir, permite em, una actividad intensa en cuanto a que son muchas las cosas que se pueden hacer, se vincula al juego sociodramático, en general supone actividades colectivas, ¿no es cierto? Por eso es realmente muy, muy, muy cálida su presencia en las salas y convoca mucho la presencia de los niños y niñas. Esta es una típica estantería donde los colegas guardan materiales de aquí y de allá. Es muy propio del nivel inicial acopiar muchos materiales, es una casi vocación o rasgo identitario de nuestros docentes el tener insumos que en general son descartables, y está muy bueno que sea así, porque se está mostrando a los niños una forma de trabajo, ¿no es cierto?, en la que se recrea lo que ya está en desuso, se cuida el medio ambiente, por cierto, se recrea la imaginación, reinventando con lo que disponemos, y bueno, es también un rasgo sobresaliente de nuestras y nuestros docentes, en virtud de que el nivel inicial necesita actividades de manipulación, de exploración, de sensaciones, de producción, y entonces es muy importante contar con materiales y disponerlos en la sala a disposición. Esta es una típica foto de legajos de niños y niñas, ¿no es cierto? Son carpetas donde se guardan supuestamente los trabajos elegidos de niños y niñas. Lo vamos a retomar cuando veamos evaluación. Acá abajo está el típico percherito chiquitito a la altura de los chicos y de las chicas, a donde cuelgan sus abrigos y en general están acompañados de los nombres, con lo cual hay también una voluntad alfabetizadora interesante. Y acá tenemos una mesa y silla que es también propia de las salas de 4 y 5, ¿no es cierto? Bueno, invita a la merienda, invita al trabajo colectivo, es lugar de conversación, ¿no es cierto? En general en las salas hay unas 5 o 6 mesitas con sillas que por supuesto son del tamaño de los chicos, ¿no es cierto? Y son un lugar muy, muy cuidado, muy ponderado, porque tiene que ver con uno de los valores más importantes del nivel, ¿no es cierto?, que es el encuentro con otros mundos diferentes a los nuestros. En su conjunto, cada una de estas imágenes tienen que ver con la especificidad de las salas de 4 y 5, por eso también es que las comparto, ¿no es cierto? Fíjense que tienen quizás mayores niveles de elaboración en cuanto a las cosas que de ellas se espera que promuevan en el nivel inicial. Bueno, hasta aquí llegamos con esta primera parte referida a... Bueno, continúo con la segunda parte de la clase.
que es acerca del juego, el juego en la infancia y el juego en el nivel inicial. Voy a partir de algunos presupuestos generales y luego trabajar un poco más la polémica al interior del nivel. Bueno, acá hay una referencia de marco, ¿no es cierto?, que es el derecho de los niños y las niñas al juego. Lo que presento son algunas situaciones en las que emerge situaciones que vulneran ese derecho, que está por supuesto reconocido en la Convención, las circunstancias de pobreza material, las circunstancias de falta de contacto con la naturaleza, las circunstancias de la exposición a espacios públicos como consecuencia de no tener hogares que puedan atender a sus necesidades básicas. Bueno, ahí está la representación del personaje Juanito Laguna, que como ustedes sabrán, Bernie creó para representar justamente la pobreza infantil en un determinado tiempo histórico, en el 30 en nuestro país. El escenario de niños y niñas expuestos tempranamente a las pantallas. Hay una recomendación casi universal, que es que hasta los 2 años niños y niñas no deberían estar expuestos a ellos, pero lo están, y esto es un escenario que hay que estudiar. Y el juego en escenarios mercantilistas, ¿no? que ponen a los niños en situación de objetos de destinos del mercado, ¿no es cierto? El niño consumista que, digamos que traduce su experiencia de juego en objetos que están antepuestos por el mercado con todas sus consecuencias, ¿no? Bueno, razones básicas para defenderlo son su carácter de proveedor de resiliencia, ¿no es cierto? En tanto distintas teorías más centradas en lo subjetivo han marcado su valor para elaborar situaciones traumáticas, el derecho efectivo, que tiene que ver con el problema de las ocupadas agendas de nuestros niños y niñas hoy enfrascados en tareas asignadas por los adultos. Y la tercera razón es la provisión de entornos válidos. Sabemos que esa es una categoría que ha acuñado Miguel Ángel Zabalza, que es bien interesante, ¿no es cierto? Y que la vamos a retomar ahora para hablar de los entornos válidos para el juego en las salas de nivel inicial. Más allá de eso, entornos válidos significa muchas cosas, pero ¿no es cierto? En este caso es por definición un sitio que invita y que genera el derecho a jugar. Bueno, la gran tensión en el nivel inicial respecto del papel del juego es en torno a su carácter espontáneo o intencionado, es decir, asociado a la necesidad de enseñar y aprender, asociado a los contenidos. Este debate tiene como dos fuentes. Una de ellas es eh, la tradición progresista, la tradición basada en la educación progresista, experiencial, activista, de la escuela activa, que caracteriza el nivel inicial, muy centrada por supuesto en las derivaciones de la psicología genética de Piaget, que considera que el juego ha de ser una actividad espontánea porque justamente emerge de manera espontánea como consecuencia del desarrollo cognitivo. Mientras que una segunda acepción, una segunda fuente de esta tensión, tiene que ver con, la asignación al juego de un carácter de recurso didáctico al servicio del aprendizaje de contenidos escolares. Esta vertiente nació básicamente con la Ley Federal de Educación, en que con el reconocimiento de las áreas curriculares y los contenidos básicos comunes
generó un mensaje y quizás algunas prácticas muy, muy, muy centradas en el uso del juego con carácter didáctico como valor exclusivo. Bueno, las características del juego son 4. Es muy, muy importante que las tengamos presentes en virtud de que en función de estas 4 características vamos a definir qué cosa es juego y qué cosa no es juego, porque hay muchas situaciones en las salas, tanto del primer ciclo como del segundo, en que pareciera que los niños y niñas están jugando, o pareciera que los niños y niñas están aprendiendo, dado que el formato, digamos, curricular eh, genera como una frontera lábil, ¿no es cierto?, entre esas atribuciones. La primera característica es que el ingreso al juego es voluntario, es decir, el niño y la niña ingresan al juego. Y esto tiene distintas connotaciones. La primera es que decir ingresa al juego quiere decir que se ha generado una escena específica en la sala para que niños y niñas jueguen. La otra acepción importante en relación a esto es que la idea de voluntad no es la idea de querer o no querer simplemente, sino que es la idea vygotsquiana, ¿no es cierto?, de plena conciencia, plena autonomía para estar en ese lugar y plena condición de sujeto para hacer y deshacer, es decir, que va muy asociado al carácter activo, ¿no es cierto?, de la intervención del niño y la niña. La segunda es que supone reglas que pueden y deben ser negociadas. ¿Esto por qué? Porque en general el juego supone más de una persona en esta acepción, ¿no es cierto? Esta acepción está muy vinculada a escenas de juego compartidas, y esto por supuesto que es muy muy propio de lo escolar y muy propio de la sala de nivel inicial, pero en términos de que el nivel inicial es de por sí un ámbito en el que se negocian significados por efecto de ser el primer nivel educativo en que el niño encuentra otros mundos y en el cual dialoga con otras experiencias y expectativas, es necesario negociar. Y en esa negociación, diversas autoras marcan la aparición del lenguaje, o en todo caso el fuerte desarrollo del lenguaje, también como un derivado de una experiencia social. La tercera característica es que delimita un territorio, espacio y tiempo distinguibles, ¿no es cierto? Nuestras maestras ponen una alfombra, llaman a un lugar, se posicionan en forma separada, y marcan un tiempo de inicio. Aquí empieza el juego y entonces los niños se adentran a ese escenario ficcional con voluntad y con preparación para ese espacio, ¿no es cierto? Preparación en cuanto a que tendrá artefactos específicos, contenidos específicos y en consecuencia una actuación lúdica específica. Eso lo voy a desarrollar a continuación. Y el cuarto rasgo es que no se conoce su final, es decir, su carácter creativo, proyectual, hace que su final sea imprevisto. Bueno, los tipos de juego más conocidos, aunque existen diversas acepciones, son los que siguen. Ahora voy a poner algunas imágenes al respecto. El juego corporal es el juego más propio del niño, más pequeño, porque justamente se asocia a la posibilidad de acción, de movimiento, de sensación. El juego de exploración es un juego que, digamos que permite que el niño o la niña exploren objetos, ¿no es cierto? Construyan hipótesis y vayan
formando imágenes mentales, esquemas, etcétera, que van a ser en definitiva el contenido de su cognición. El juego de construcción, que permite, digamos, más bien capacidades sensorio-motrices finas, por un lado, y por otro lado, la recreación de otros aprendizajes en base a un problema a resolver. El juego simbólico, que es uno de los más estudiados, fue acuñado por Jean Piaget en su Psicología Genética. Se define como el juego por defecto, digamos, por excelencia, en la medida en que representa una expresión del pensamiento simbólico muy propio de la segunda etapa del desarrollo inteligente y significa que se sustituye un objeto por otro, una acción por otra, en aras de evocar un objeto ausente y en aras de construir una relación mucho más directa entre significado y significante. El juego sociodramático, que es el juego por el cual se representan escenas sociales, y el juego reglado, que es el juego más ubicado en la escuela primaria, en el cual se, se traducen, digamos, diversas habilidades intelectuales, sociales, que en sí mismas adquieren mucho valor, es decir, que está muy vinculado también al pensamiento. Bueno, el juego simbólico es justamente el juego por excelencia, ¿no es cierto? Es la capacidad cognitiva de usar objetos para otras cosas y hacer como si. Piaget lo define como parte del estadio del pensamiento simbólico, junto con el lenguaje, el juego y el dibujo. No es una conducta que aparece per se, es decir, que aparece como consecuencia de una promoción social, sino que aparece de manera natural y espontánea como consecuencia digamos, de un estadio del desarrollo. Por eso es que la escuela progresista, la escuela nueva, están están enroladas con esta concepción, y de ahí es que lo consideran espontáneo. En cambio, según Vygotsky, la mirada vygotskiana reconoce el juego simbólico, ¿no es cierto?, pero no le atribuye al niño la invención de esa conducta, ¿no es cierto?, sino que el origen de estas conductas por las cuales un niño o una niña sustituye un objeto por otro tiene un carácter social, es decir, es el adulto el que con su capital cultural a cuestas le indica al niño para qué sirve ese objeto en una sociedad. Bien, entonces ahí tenemos la gran tensión, ¿no es cierto?, que es el juego espontáneo versus el juego didáctico, ¿no es cierto? Aparece ahí una acepción de nuestra parte, que es la idea del juego, el juego que puesto en un entorno didáctico ha sido preparado con una finalidad didáctica, ¿no es cierto? En definitiva, o de alguna manera, esa concepción, ¿no es cierto?, se asocia mucho más a una perspectiva sociohistórica, en la medida en que en ella el juego tiene el valor que le asigna el adulto en función del escenario que prepara, ¿no es cierto? No hay una autonomía plena y menos una espontaneidad. Entonces, el juego que aparece como una actividad en la sala de nivel inicial representa una actividad preparada por un adulto, que en este caso es representante de un mandato social, que es él o la docente, ¿no es cierto?, y que dispone ciertos materiales en la sala con el fin de que el niño desarrolle ciertos procesos, no cualquiera, no de manera espontánea. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no es cierto?, de que el juego inevitablemente, por efecto de estar situado en un entorno que tiene como finalidad enseñar, adquiere características didácticas, ¿no es cierto?
El juego sociodramático, por otro lado, es una situación imaginada sujeto a formatos de comportamiento del rol social que interpreta. Es importante que se conozcan las reglas de ese rol. Si no se conoce el rol y el niño solamente se disfraza, no va a hacer juegos sociodramáticos. ¿Por qué? En relación a esto, Patricia Sarlé dice que en muchas ocasiones vemos niños disfrazados de bomberos, niñas disfrazadas de enfermeras, niñas disfrazadas eh, de, em, de cocineras o de lo que sea, ¿no es cierto? Roles sociales intercambiables y lo que vemos es que el niño simplemente se disfraza y actúa aleatoriamente como consecuencia de esa atribución, en general investida por un ropaje material, o sea, vestimenta. Sin embargo, lo que sería criterioso hacer es que ese niño actúe sociodramáticamente, es decir, que juegue sociodramáticamente a ser bombero, en la medida no solo en que se disfrace como bombero, sino que conozca ese rol, ¿no es cierto? Que conozca el contenido de ese rol, las reglas de ese rol, el comportamiento típico de ese rol, entonces que esa realidad ficcional que decíamos al principio, dentro de los cuatro rasgos, debe ser creada, debe ser instruida, debe ser asesorada por el docente, ¿no es cierto? Porque no alcanza para que el chico haga juego sociodramático que se disfrace de. Bueno, ahí les dejo entonces algunas imágenes relativas a los tipos de juego, ¿no es cierto? Como para que los veamos, pero en verdad lo que más nos importa, además de los tipos de juego, sí, es reconocer los rasgos del juego, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos niños y niñas representando roles sociales. Lo ideal, si esto acontece en un proyecto didáctico, es que hayan tenido una fuerte etapa de preparación previa acerca de lo que significa ser médico o médica, enfermero o enfermera. Aquí tenemos una mezcla de sociodramático con simbólico, porque está utilizando un objeto por otro para cortar el pelo, y es sociodramático porque están representando una peluquería. Como también aquí hay juego simbólico, ¿no es cierto? Porque la niña está haciendo como que le da de comer a un osito que no tiene vida. El juego de exploración de este niño, ¿no es cierto?, que comporta un progreso muy importante porque pone en ejercicio su potencial sensorio-motor, motriz sobre todo, y forma imágenes, ¿no es cierto?, imágenes, esquemas respecto de cómo comportarse en tal circunstancia. Bueno, el juego de construcción, de nuevo el juego de construcción que tiene sus efectos en la coordinación y en la resolución de problemas, el juego motor, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el uso del cuerpo para determinados fines, ¿no? Que no se reduce solamente a la etapa de bebés, ¿no es cierto? Bien, ¿qué tenemos en nuestro nivel inicial? En general tenemos al juego disociado, ¿no es cierto?, em, de las escenas en que hay trabajo didáctico. Fíjense esta planificación que es de toda una semana, ¿no es cierto? Acá aparece recién el día miércoles el juego por sectores, acá el juego por sectores y acá también. Están asociados no a proyectos didácticos, sino pareciera ser, y es así, a un momento en que los niños eligen deliberadamente, ¿no es cierto?, participar de un sector, ¿no es cierto? Si en ese sector delimitado para jugar el niño entra en forma voluntaria y en ese sector de alguna manera elicita o representa
escenas ficcionales, dado que está en un espacio y en un tiempo, ¿no es cierto? Es efectivamente un juego. El punto crítico que le pondríamos allí es que necesariamente por estar en un espacio educativo, ese juego se tiene que transformar en un evento educativo. Entonces, necesariamente el docente se lo tiene que replantear, ¿no es cierto? Porque es así, porque en la medida en que está puesto en un entorno educativo, asume un carácter formativo. Otro ejemplo, ¿no es cierto?, del juego eh, no integrado a una propuesta didáctica es este ejemplo aquí donde se proyecta un momento de juego en el patio. Acá está aún más claro, ¿no es cierto?, el juego disociado de las actividades del jardín, de las actividades educativas del jardín, el momento de juego en el patio, que en general es de descarga física, la ludoteca, que es un espacio común compartido con otras salas, que son unos grandes módulos que tienen algunos jardines donde hay distintos tipos de juegos armados, de juegos de mesa, distintos tipos que se coloca esa ludoteca en un sitio común y a ella asisten las distintas salas, pero en general las maestras no diseñan un espacio específico, una actividad específica para este momento de ludoteca. Otro ejemplo que veríamos acá, bueno, este ya lo vimos y creo que estos también. Bien, fíjense qué recomendaciones daríamos nosotros para que ese juego, ¿no es cierto?, tenga un carácter formativo, que lo tendrá en la medida en que esté inscripto en un entorno formativo y en la medida en que reúne esos cuatro rasgos. El juego por sectores reúne los cuatro rasgos, eh, por ahí quizás menos el del carácter colectivo que supone negociación de reglas, pero bueno, ahí estaría la indicación docente y ahí estaría el valor de nuestro asesoramiento, ¿no es cierto? No solamente en solicitar que, que describa esta actividad, no que la mencione, y que indique qué condiciones generaría. Por ejemplo, en el juego por sectores, el rasgo 1, que es voluntario, estaría presente, el rasgo espacio y territorio delimitado estaría presente, eh, el rasgo que tiene un principio pero no un final, o sea que es recursivo, estaría presente, pero no necesariamente también en la tradición del nivel inicial ha estado presente que los niños y niñas jueguen en grupo, ¿no es cierto? Que jueguen e interactúen y que negocien reglas, ¿no es cierto? Esto sería entonces una condición que la docente debiera generar, para lo cual la indicación a el juego por sectores no debiera ser librado a la iniciativa de niños y niñas, sino que debería ser una actividad específicamente pensada, ¿no es cierto? Eh, en este caso, en una planificación, esperen que no me acuerdo si era esta, me parece que no, un proyecto, aquí está, bueno, este es un proyecto en el cual nos preguntaríamos si podría haber juego, ¿no es cierto? Quiero ir a la parte donde se enuncia el juego. Es un proyecto en el cual se trabaja el reconocimiento a los pueblos originarios, ¿sí? Básicamente hay actividades bien delimitadas con respecto al reconocimiento de las tradiciones de los tehuelches, ¿no es cierto? Y en la última parte hay una referencia al juego en la medida en que
se reconocen las características del juego Tehuelche, ¿no es cierto? Acá nos preguntaríamos si ese juego, ¿no es cierto?, tendría un carácter formativo y nuestra respuesta es que sí, con lo cual sería necesario que el docente delimite en un apartado especial, ¿no es cierto?, eh, las condiciones que genera para que esos cuatro rasgos estén presentes. En general no es lo que sucede, sino que se llega a eso de manera espontánea, ¿no es cierto? Y si bien eso no pierde su carácter formativo por el simple hecho de estar situado en una sala de nivel inicial, que es un espacio formativo, para que sea efectivamente, por ejemplo, un juego sociodramático con valor formativo, tiene que tener las condiciones generadas. Entonces, si estuviéramos frente a esta docente en una situación de planificación, lo que deberíamos decirle es que a continuación de este punto, aquí, ¿no es cierto?, desagregue cómo se desarrollaría en forma precisa, ¿no es cierto?, ese juego. De esa manera se convertiría en una estrategia de enseñanza, lo cual no supone de ninguna manera crearle un carácter solamente instrumental, perder de vista la riqueza que tiene el juego, lo lúdico, ¿no es cierto?, como parte de la agenda del nivel inicial, pero sí favorecer en múltiples sentidos su pleno desarrollo. Bueno, esto es todo. Vamos a cortar acá.